Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido viernes. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos. Le damos gracias por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Absolutamente por todo, por su amor, por su misericordia, por su paciencia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Y bueno, hoy voy a continuar con la tercera parte de los argumentos sobre la existencia de Dios. Y el día de hoy le toca al argumento ontológico. El término ontológico viene de la palabra ontología, del griego ontos, que significa ser, y logos, que significa ciencia o estudio o teoría. La ontología es una parte o rama de la metafísica que se ocupa del estudio del ser y sus propiedades, es decir, de lo que existe. El argumento ontológico es un argumento que intenta demostrar la existencia de Dios mediante la observación y análisis del ser, es decir, de lo real. Este argumento es diferente al argumento cosmológico y teleológico, ya que no se basa en la observación del universo, como lo hace la cosmología o la teleología, sino más bien empleando únicamente la razón. El argumento ontológico razona a partir del estudio de lo que existe. El argumento ontológico puede ser indicado de este modo: Dios es el ser inimaginable más grande. Uno de los aspectos de la perfección o de la grandeza es la existencia. De esta manera, Dios existe. O diciéndolo de otra manera, el hecho de que Dios puede ser concebido significa que Él debe existir. Este argumento ha sido propuesto por muchos filosóficos a lo largo de la historia. Cronológicamente, el primero que propuso este argumento fue el filósofo persa Avicena, que lo mencionó en su libro de la curación. Conjugó la tradición aristotélica con el neoplatonismo o platonismo y tuvo una grandísima influencia en el occidente cristiano. De religión musulmana, situó la razón por encima de todo ser y explicó que con esto se nos llama a buscar la perfección. Sin embargo, el filósofo que mejor desarrolló este argumento apriorístico fue el monje benedictino Anselmo de Canterbury, filósofo escolástico, teólogo y padre de la Iglesia, hasta el punto que suele ser presentado como autor del mismo. El argumento ontológico de San Anselmo vendría siendo: la influencia de San Agustín le llevó a intentar demostrar desde un punto de vista racional verdades que conocemos por revelación. El célebre aforismo agustiniano Fides quaerens intellectum le empujaba a llevar hasta el extremo el uso de la razón en defensa de las verdades de la fe. San Anselmo llegó a la conclusión de que la existencia o la esencia divina es la suprema de todas o mayor que todo lo que ha sido hecho por ella. Este método, que puede calificarse como epistemológico, le sirvió para buscar la existencia de Dios desde un punto de vista racional. En su monologio 1076 expuso diversos argumentos a posteriori para demostrarla basándose en el principio de casualidad, al igual que haría Santo Tomás de Aquino con sus famosas 5 vías. En otra de sus obras, el Prosologio 1078, enunció en el segundo capítulo el argumento ontológico, aquí usando un método a priori: desciende desde Dios a los hombres. Ya al final del primer volumen había establecido que Dios es algo que no puede ser presentado mayor,
o dicho de otra manera, el ser mayor del cual no se puede pensar otro que sea mayor. Vemos ya la noción de Dios como lo más grande, el ser mayor que puede ser imaginado, algo que se corrobora con los dictados de la fe. Posteriormente, Santo Tomás de Aquino ya establecería la importancia de la fe para confirmar cualquier proposición elaborada a partir de la razón. Aunque no veremos el argumento ontológico como estrictamente racional, este tuvo predicamento entre los grandes racionalistas del siglo XVII, Descartes, Spinoza y Leibniz. Incluso un matemático, Kurt Gödel, también demostró la existencia de Dios a partir de un argumento bastante similar, basado en procedimientos matemáticos. La hipótesis más conocida de este argumento vino de Anselmo, arzobispo de Canterbury. 1033-1109. El argumento dice: 1. La idea de un ser perfecto existe. 2. Para ser perfecto, Dios debe ser más grande que cualquier otro ser que podamos imaginar. 3. Un Dios real sería más grande que uno imaginario. 4. Dios no puede existir solo en nuestra imaginación, pues en ese caso Él no sería perfecto. Y 5. Por lo tanto, Dios debe existir en realidad. Este argumento encuentra en la mera idea de Dios la prueba de su existencia. Este argumento dice que la existencia de Dios es asegurada porque la mente humana, la cual ha sido creada por Dios, cree en la existencia de Dios. Es decir, Dios es el creador de la mente humana, la cual posee este concepto de Dios por voluntad divina. Como algunas objeciones, este razonamiento sobre la existencia de Dios tiene dos principales. Una planteada por Gaunilo y otra por Santo Tomás de Aquino. La primera dice, siguiendo ese argumento, también deberían existir las islas perfectas. Es decir, si podemos pensar en una isla perfecta, esta isla perfecta debería existir. Sin embargo, sabemos que las islas perfectas no existen. Por lo tanto, el argumento es erróneo. San Anselmo contraargumentó a Gaunilo respondiéndole que Dios es el único concepto que necesariamente tiene que existir. Es decir, que en el mundo no tiene por qué existir las islas perfectas porque el concepto de isla perfecta no implica perfección y el de Dios sí. Y la crítica de Santo Tomás de Aquino: salto equivocado del orden mental al orden real. San Anselmo lo que demuestra es la existencia del concepto perfecto de Dios, pero no demuestra la existencia del concepto real de Dios. Santo Tomás quería decir que existía el concepto de Dios como algo pensable. Dios es lo máximo pensable, pero no como algo real. Y bueno, hasta aquí este tema. Por ahora, mil bendiciones.